Shalom, volvemos a la Mishnah, capítulo 1 del Pirkei Avot, ahora la Mishnah 14. Continuamos con lo que escribió Hillel. Recuerda que Hillel, estamos hablando de una pareja, Sukkot, de una pareja muy importante, que era Hillel y Shammai. Ahora aquí estamos oyendo los comentarios de Hillel, que son importantes para que formen nuestra vida y nuestro criterio. Son los conceptos que los sabios han dado para ayudarnos a nosotros a vivir esta vida, para comprender tu posición, identificarte. Ahora dice la Mishnah, Hillel, él mismo solía decir: si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Entonces, esto, vamos a repetirlo porque es muy importante. Él mismo solía decir, Hillel, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Entonces aquí vamos a aprender, de acuerdo a lo que dijo Hillel, otra vez, Hillel, tenemos G, Lamet, Lamet, Hillel. Él decía acerca de mí, yo, Ani. Si yo no soy para mí mismo, ¿quién? En primer lugar, debo aprender a valorarme a mí mismo. Nadie más en esta vida va a tener conciencia del valor que tu vida tiene. Tú eres el único que tiene que ver por ti. ¿Está claro? Nosotros consideramos lo que nos es importante, lo que vale, lo que consideramos como mejor, lo debemos conseguir por nosotros mismos. ¿Entendemos? Porque eso lo hacemos porque consideramos valor para nosotros mismos. El ser más importante soy yo. A ese yo le llamo uno. Uno. Por eso los números comienzan con el número 1. Aleph, 1, Aleph. Yo soy el 1. A partir de mí vienen los demás. No soy el único que está en esta vida, pero soy el primero en el que debo pensar. Soy el primero en que tiene que ocuparse de las cosas que considero correctas. Yo me ocupo de mí. Nadie más hará algo por mí. Si yo quiero alcanzar algo, tengo que hacerlo por mí mismo. Si yo quiero conocer algunas cosas, debo hacerlo por mí mismo. Si yo quiero conseguir algo, debo hacerlo por mí. Eso es en primer lugar. Ahora, sabedores que yo tengo ese pensamiento de mí, entonces todos los demás deben tener ese mismo pensamiento de ellos, porque también ellos se ven como el yo. Yo me veo como el yo, como el importante, y todos los demás también se ven como el importante, y que lucha para alcanzar las cosas que le gustan. ¿Entienden? Ahora, por esa razón dice el texto: si no me ocupo yo de mí mismo,
¿quién se ocupará de mí? Este razonamiento o esta cuestión, ¿quién se ocupará de mí?, viene a ser una cuestión para en segundo lugar. Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? El valor de la persona. Una vez que ya lo tienes, porque te consideras a ti mismo, puedes perderlo si no tomas en cuenta a los demás. Si solo piensas en ti, entonces ¿qué vales? Tu valor, el valor que adquiriste por ocuparte de ti, lo vas a perder si no consideras a los demás. Es uno, pero hay más. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchos millones. Lo que aprendiste de ti y te sirvió para ti, ahora debes poner al servicio de los demás. Si tú no logras hacer esto, entonces vas a perder el valor de ti. Si tú no haces por los demás, te vas a perder, te vas a anular, vas a dejar de tener valor. En primer lugar, ves por ti. Una vez que tienes la estabilidad, el conocimiento y el crecimiento de ti, entonces debes hacer algo por los demás. ¿Comprendes? Si no haces por los demás, pierdes el valor de ti mismo. ¿Qué dice el texto? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿En qué momento debe de iniciar esta práctica y esta enseñanza en nuestras vidas? ¿En qué momento? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿En qué momento debe de iniciar? Ahora. Ahora, en sus edades. ¿Está bien? A la edad que ustedes tienen, ya deben comenzar a considerarse a sí mismos el valor de sus personas, crecer y madurar en su persona, para que también puedan ponerla al servicio de los demás. Eso es necesario que sea hecho desde este instante. Desde el momento en que tenemos el conocimiento. Porque esta vida y a Kadosh Baruj Hu le precisan personas que tengan estas capacidades. Es necesario que nosotros ya actuemos de esa forma. ¿Está claro? Entonces, esta expresión llévenla presente, siempre. Si yo no soy por mí mismo, ¿quién? ¿Está bien? Uno. Si solo hago por mí, ¿qué valgo? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, cada acción de su vida, recuerden esto, es hora de actuar, yo por mí y también por los demás. Este es un consejo para todos. Nos vemos para la próxima. Shalom.